realmente no tenemos que meternos muy profundo en esto, porque hay cosas que no vale la pena saber, porque no son inciertas. Dice la palabra que ahora vemos por espejo oscuramente, pero cuando estemos allá, sabremos cómo fuimos conocidos. O sea que muchas de las cosas que ahora ven por fe, no tenemos una certeza absoluta, 100% de todo, pero algo sí sabemos, que Cristo está vivo y vive en nuestro corazón. Nos dio paz, nos dio vida eterna, lo sentimos y eso es lo principal en nuestra vida. Pero los ángeles y los demonios no son la misma cosa. No son la misma cosa. Bíblicamente no se conoce el origen de los demonios. Recordemos que cuando el Génesis empieza a escribirse, dice: en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y empieza a ordenar. Y ahí empieza el libro de Génesis que se nos ha sido a nosotros revelado en ese espacio de tiempo. Pero de ahí hacia atrás no se nos ha sido revelado. Y hay muchos que se meten en ese rollo y muchos nunca salen de ahí. Se quedan ahí en los misterios misteriosos, misteriosísimos, que no se nos han entregado a nosotros cuando tenemos que cambiar. Mira, hay gente que no cambia de carácter, no quiere perdonar a la gente, es envidioso, voluntarioso, no quiere sujetarse a nadie, no obedece a nadie y se la pasan pensando en platillos voladores. Y se la pasan pensando: ¿y qué pasó allá? ¿Y qué pasó antes? No pienses en nada de eso. Cambia, sea transformado, sea la imagen de Cristo. Eso es lo que tienes que concentrar. No que luna mató al sol y el sol creó la luna, ni quién fue primero el huevo o la gallina. Nada de eso. Tenemos que estar pensando en ser transformados a la imagen de Dios y dignificar el evangelio ahora, en el ahora de Dios. Amén. Pero son cosas básicas, ¿ok? Básicas que tenemos que saber. Y los ángeles caídos era la tercera parte de los ángeles del cielo. Satanás los sedujo, ¿verdad? Pero la gran pregunta: ¿de dónde salió la maldad que se metió en Satanás para enorgullecerlo y creerse como Dios? Entonces, los demonios como tal es una naturaleza de maldad diferente a los ángeles caídos. Con eso, confórmese. El que quiera ir más allá, hágalo bajo su responsabilidad, sin cobertura pastoral. Ay, ay, ay. ¿Ok? Yo tengo años en el evangelio y nunca he tenido que ir más allá en eso, porque hay bastante en que ocuparme más acá. ¿Cuánto están entendiendo ese punto? Hay gente que quiere profundizar y no ha cambiado ni el carácter, no ha prosperado, no ha conquistado un trabajo, no ha conquistado una economía, y está pensando de qué color son los demonios, cómo se visten, cómo tienen los pies, cómo tienen las uñas, si larga o corta, cuando ni siquiera han aprendido a hablar y a confesar la fe de Dios con sus labios. Entonces aquí tenemos que centrarnos en lo que es importante. Posiciones teológicas. Hay posiciones teológicas que critican a los que creen en la guerra espiritual. Pues dicen que ¿para qué tanta guerra? Si ya Cristo conquistó la victoria en la cruz del Calvario, y que actualmente la guerra espiritual no tiene ningún sentido, y el estar constantemente en guerra lo que hace es anular a través de la incredulidad lo que Dios hizo por nosotros. Es una escuela. Es una escuela de gente respetable. ¿Para qué tanta guerra? ¿Qué va a estar peleando si ya Cristo conquistó la victoria en la cruz? Ahora, ¿es verdad o es mentira? Ajá. Es verdad en una parte, pero no es verdad en otra. Y ahí tenemos que cuidarnos en lo absoluto, en la absolutez de las posiciones que podemos asumir. Que no podemos tener posiciones absolutas en materia de teología. Hay gente que huye, y usted se va a encontrar cristianos y hasta pastores que están en contra de la batalla espiritual. Porque ellos dicen que si ya Cristo ganó la victoria en la cruz, ¿para qué tenemos que pelear? Entonces, pero usted ve la vida de esas personas, la mayoría, y tienen mucho que conquistar, que no han conquistado y han pasado años. Entonces, aclaratoria. ¿Cuál es la aclaratoria de esta?
Esta es una posición que, aunque tiene un punto cierto, está equivocada en su aplicación. Pues si bien es cierto que Cristo ya conquistó la victoria en la cruz para nosotros, esto no nos desvincula de una lucha espiritual personal para conquistar nuestras propias victorias. La diferencia es que, como en cualquier batalla, no peleamos, y agarre este que es el punto clave, no peleamos con la incertidumbre si ganaremos o no, sino que al momento de pelear legítimamente la buena batalla espiritual, tenemos la seguridad absoluta de la victoria y no hay posibilidad de derrota. Pues ya Cristo conquistó la victoria para nosotros, pero nosotros tenemos que llegar a ella mediante el vehículo de la fe. Realmente, el objeto de la batalla espiritual es activar la fe para conquistar la bendición ya conquistada para nosotros, de la cual Satanás se opone para que no la conquistemos. ¿Cuánto estás entendiendo? Una cosa es que a ti te den el título de propiedad, vayas al registro a firmar tu apartamento y te vayas con tu documento, amén. Y una cosa es que cuando llegue está invadido. ¿Qué haces tú con un título de propiedad con un apartamento invadido? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es tuyo, pero no lo estás disfrutando. Es tuyo, pero otro tiene lo que es tuyo. Entonces, realmente ahí está el equilibrio de esta palabra. Ciertamente, el Señor nos dio el título de propiedad, pero nosotros peleamos la posesión. ¿Ok? Ok, vamos a ver un punto que venimos tratando nosotros como iglesia en el Movimiento de Unidad, el cual el apóstol Parra ha sido un mentor, ha sido un maestro, ¿verdad? Y esto está incluido en este discipulado. Y es los conceptos de unción de miembro y la unción de cuerpo en la batalla espiritual. Esto es un concepto que, aunque siempre ha estado en la palabra, no se había manejado correctamente. En Marcos 16, 17 vemos la unción de miembro. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hay jerarquías en los tipos de demonios. A ciencia cierta, hoy en día no hay un material exacto que nos pueda discriminar los 5 géneros que están en la palabra que hablan de la parte demoníaca. Habla de gobernadores de las tinieblas, habla de principados, habla de potestades, habla de huestes espirituales de maldad, lo vamos a ver más adelante, y habla de demonios, ¿verdad? Por supuesto, todos son demonios. Naturaleza demoníaca porque viene del demonio que es Satanás. Pero hay jerarquías. Yo leí un libro una vez llamado La Espada de Jehová, que daba una muy buena explicación sobre esto, pero nada de esto tiene una certeza exacta, porque son aplicaciones e interpretaciones, sin embargo, están muy cerca de la realidad. Por lo menos en este libro hablaba de que los principados tienen que ver con la parte de los gobiernos. Son todos los demonios asignados a controlar los gobiernos. Hablaba que las potestades son los demonios asignados a las mentes de los hombres, a cautivar las mentes, directamente a las mentes, los pensamientos. Hablaba de que las huestes espirituales de maldad son enfocados a las falsas sectas, las falsas doctrinas, todo lo que es la hechicería y toda esta área. ¿Y cuál es la otra que falta? Y hablaba de que gobernadores son asignados a temas específicos de gobierno no gubernamental, sino en otras áreas. Pero esas son interpretaciones. Pero lo que sí es verdad es que Satanás está muy bien organizado y que cada área de los 7 montes está bajo un sistema de gobierno satánico para cautivar al pecado, todos esos sistemas y a toda esa gente. Y que también es verdad que hay jerarquías. Así como hay jerarquías de ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, se distribuyen por sus alas,
se atribuyen por su grado de autoridad. La Biblia habla de ángeles guerreros y ángeles mensajeros. Gabriel es un ángel que pelea, pero se distingue en el llevar mensajes en la Biblia. Miguel es un ángel que guerrea, que también puede llevar mensajes, pero se ha caracterizado por guerrear. Y ahí en la Biblia hay muchos detalles de lo que son características de los seres angelicales para en la batalla espiritual. Pero lo que debemos saber es que hay jerarquías de mando, ¿verdad? En este asunto. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque no es lo mismo el demonio que pueda estar en una persona que la tiene atado a la lujuria o la tiene atado a la mentira o a la droga en una persona, o los demonios que pueden en una persona, a los principados que puedan haber en una región completa. En una región completa. Territorialmente hablando, las regiones están tomadas. Cuando esta iglesia llegó aquí a este lugar, usted no podía parar un carro en la esquina de noche. ¿Se acuerdan? Cuando esta iglesia llegó a este lugar, aquí se agarraban a golpe. Una vez estábamos aquí en un culto al principio y un muchacho llegó ensangrentado a la puerta de la iglesia con una cortada de aquí a aquí, con una pelea. Me acuerdo que había una doctora, no consiguió más nada y le metió un coleto aquí. Y se lo llevó para el hospital de Herillo y se salvó. Se convirtió al Señor. Después se descarrió y en una pelea lo mataron. Sí, lo picaron. Uf. Entonces, esta calle, esto es otra cosa, inspiraba terror. Esta calle inspiraba. Magali vivía aquí antes que tuviera la iglesia. ¿Cómo era esta calle? ¿Qué se sentía? Tú que eres vecina aquí antes y después. Te vamos a nombrar presidente de la Junta Comunal. Oye, será revelado eso. Amén. Bueno, yo les puedo decir que aquí enfrente la iglesia, lo que es la reja, donde está el ducto para los bomberos, todo lo que es la reja verde y la entrada, ahí guardaban la droga. Donde dice Pariata, detrás de eso guardaban la droga. Y la música o las personas que vendían droga siempre se paraban aquí enfrente. Y todo el tiempo había un accidente. Nosotros lo que hacíamos era en ese tiempo rezar, ¿no? Porque no éramos cristianos. Rezábamos y decíamos, ojalá y los carros o los camiones que se estrellen no se estrellen aquí. Le dimos gracias a Dios cuando colocaron el poste de luz, porque decíamos, si choca, va a chocar con el poste, no contra la casa. Pero todo el tiempo aquí había venta de drogas, aparte de eso, accidentes. Llegaron a matar aquí enfrente a una persona y más arriba había accidentes. Después que llegó la iglesia, fue que empezó a limpiar todo, Vendían aquí arriba drogas, había más locales de alcohol y poco a poco se ha ido reduciendo. Y de hecho los vecinos saben que a raíz de que la iglesia esté aquí, aunque unas que otras veces meten la ponzoñita, pero como nos ha enseñado el pastor, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros no podemos dejarnos amedrentar, pero de verdad que después que llegó la iglesia, esto se limpió y le damos gracias a Dios. Y de hecho, los vecinos de aquí saben quiénes somos. Mi vecino de la planta alta, que antes nos hacía oposición, que era santero, toda su familia ya recibió al Señor y de hecho ya se comunica con todos nosotros. O sea, de verdad que se ha limpiado. Y bueno, nos conocen como gente de oración. Cuando nosotros empezamos a batallar ahora, ya empezaron y se alejan. El negocio de frente, nosotros lo tenemos ahí controladito espiritualmente. Ha tenido 6 dueños en 9 años. 6 dueños. Cada vez que se pone así medio demasiado mundano, empezamos en el nombre de Jesús, atamos y ligamos todo eso. Y o cambian o quiebran. Por eso cuando se montaron allá, oramos apenas llegaron y lo pusimos a raya espiritual y le pusimos límite en el nombre de Jesús. Y esos límites no se pueden ir, porque en esta iglesia está la autoridad de Dios. Porque sabemos y tenemos conocimiento del mundo espiritual alrededor de los aires. Y que en Cristo, una iglesia que está en un sitio y no sabe nada de eso, jamás va a crecer. Fíjense, aquí cuando llegamos, y no es para
denigrar de nadie, pero estamos aprendiendo. Hay como 5 iglesias alrededor. Como 5 iglesias alrededor. La mayoría de ellas tienen 20 años, 25 años, 30 años. Y estas iglesias nunca pasaron de cierta cantidad de personas. Y esta iglesia llegó aquí, pero llegó con unos principios y con una revelación del mundo espiritual. Y empezamos a hacer una batalla espiritual, a limpiar los aires. Esto se edificó forando. Cuando aquí no había ni aire, ni nada, no había nada. Veníamos aquí con un poco de escombros del Hotel Broadway. Nos reuníamos allá y veníamos un grupito de 15 personas a hablar en lengua aquí y a profetizar aire, cámaras, aire acondicionado, tarima, videobeam, sillas. Y no había nada. ¿Te acuerdas? Ni luz había. Una semana antes de la inauguración nos estrenaron. Rompieron un vidrio y nos llevaron las cornetas del carro, la única corneta que teníamos. Pero había unas hermanas que tenían un grupo musical que se habían convertido y ellas pusieron las cornetas de su grupo, que eran el triple de grande, la pusimos ahí y con eso comenzamos la iglesia. Pero ha sido la batalla espiritual. O sea, en el reino de Dios, cuando tú llegas con esa conciencia a una empresa, a un local comercial, a un establecimiento, a una iglesia, con lo que es la batalla espiritual, ¿cómo funciona? Tú vas a poder tomar control de los aires alrededor del lugar. Los aires, el objeto de la batalla es controlar a la gente, llevarlo hacia su lado, ejercer dominio y control. Y en Cristo tenemos autoridad sobre estas cosas. Cuando ignoramos esto, ellos están ahí rueda libre. Están en su patio, hacen y deshacen. Y aquí no ha pasado nada porque sencillamente el pastor y el líder no activa, no discierne, no establece batalla espiritual. Aquí han habido como 4 veces, 4 avanzadas de terror sobre la iglesia en 8 años. Son como 4 ocasiones donde la cosa se siente como que cuando la película Tiburón, y que viene el tiburón, así se ha sentido aquí. Se ha sentido como que una cobija de demonios ha querido arropar la iglesia. Y empiezan a pasar malandros por allí, motorizados y gente armada. Y empieza a ver cosas raras, cosas que espiritualmente, porque no estamos aquí en el ojo del huracán, estamos en toda la calle abierta. Y arriba está Pedro Camejo, Pinto Sal. ¿Sabe cuánto ha bajado la delincuencia aquí? Ha bajado más de un 60% en toda esta parroquia desde que llegó la iglesia. En todos estos años ha bajado más de un 60%. Hay un control. Esta iglesia es respetada espiritualmente por los santeros, por los espiritistas, por todo el mundo, porque saben que aquí se mueve el poder de Dios. Y esta iglesia es respetada. ¿Pero por qué es respetada? Porque nosotros oramos, ejercemos autoridad espiritual. Y le voy a decir una cosa, no lo hacemos como debíamos hacerlo. De verdad, hemos aflojado muchísimo. Por eso necesitamos reactivar, estamos ayunando otra vez, estamos bregando, activando la oración a las 6. Pero esta es la única manera. O el control es para allá, o el control es para acá. Y por eso tenemos que entender estas cosas. Amén. Yo iba a decir algo, pero se me fue en el camino, ¿verdad? ¿No? ¿Qué era? Ajá. Y estos 4 ataques te produce, no sé si ustedes lo han sentido los que están aquí más cerca de la iglesia, como un temor. Una cosa que hasta para caminar por ahí para abajo le da miedo. Pero yo he notado espiritualmente, y cuando ha venido yo lo he discernido. Esto es otro ataque. Es un ataque de las tinieblas directo, pero directo contra la iglesia, para que a todo el mundo le dé miedo y nadie venga, y para que uno ande todo temeroso. Y yo he discernido que en las 4 oportunidades hemos resistido, hemos orado, hemos declarado, y de repente se rompe tremendamente. Se rompe y todo vuelve a la normalidad. A lo mejor alguien que no tiene discernimiento del mundo espiritual no se da ni cuenta. Pero los que han discernido saben que esa cosa ha pasado aquí. Y ha pasado unas 4 veces en 8 años. Dura como un mes. Ha durado como 3 semanas. Son 3 semanas como que una angustia. Algo va a pasar. Algo va a pasar con alguien. Alguien le va a pasar algo. Va a pasar algo. Y es una angustia porque son ataques tremendos.
Son ataques tremendos que se batallan solo espiritualmente y de todos ellos Dios nos da la victoria. Ok, seguimos. La unción de miembro reprende un demonio, pero la unción de cuerpo puede quebrantar los principados que gobiernan territorios. Cuando nosotros nos reunimos en la iglesia, activamos la unción de cuerpo. Por eso dice aquí en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ya no está hablando, seguirán a los que creen. En mi nombre ellos echarán fuera demonios. Está hablando ahora de la iglesia. A los principados, Efesios 3:10, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es decir, que en la iglesia, cuando nosotros oramos juntos aquí, hay una unción de cuerpo. Si dos o más se ponen de acuerdo, otra vez os digo que cualquier cosa que atares en la tierra será atado en el cielo. Otra vez os digo, si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, porque ahí está la unción de cuerpo. Por eso cuando oramos como cuerpo, la autoridad es ilimitada. Ahora, esta iglesia tiene poder y autoridad sobre el sector donde está ella y un nivel de autoridad sobre la ciudad. Pero esta iglesia sola no puede conquistar toda la ciudad, porque hay muchos territorios y muchos gobiernos espirituales dentro de la ciudad. Por eso en la unidad, cuando unimos la vigilia, unimos las iglesias de la ciudad, las iglesias del país, entonces ahí está siendo dada a conocer la multiforme gracia de Dios a los principados y potestades de un país completo. De ahí se ha originado el decreto espiritual. ¿Por qué ustedes creen que se originó un decreto espiritual? Porque la misma autoridad ejercida en la iglesia desató un decreto. Y usted ve ahí un librito y 7 montes y cosas, pero usted no se imagina el poder que tiene eso. Eso tiene un poder atómico espiritualmente hablando. Y eso no es en un día, pero eso va bajando, va rompiendo, va delineando y va estableciendo, porque se hizo en la unción de cuerpo. Por eso es la clave de la unidad. Si la iglesia se une en un país, los principados del país son echados fuera. Si la iglesia no se une en un país, no importa cuán grande sea una iglesia, los principados de todo el país no pueden ser echados fuera, porque nadie tiene la autoridad sobre el país completo. Pero la iglesia unida sí la tiene. Por eso es lo que estamos haciendo. Jamás vamos a ver un país sin corrupción, sin violencia, sin inseguridad, con salud social, con empleo, a menos que la iglesia se una y ore junta y ejerce autoridad junta. Por eso es tan vital para un país la unidad, porque en la unidad es donde se desata la unción de cuerpo. La unción de cuerpo en la batalla espiritual es básica, vital y necesaria para quebrantar los demonios territoriales que gobiernan territorio en un país. ¿Entienden la diferencia? Entonces, en esta batalla yo no me voy a enfrentar solo. Yo soy Perico de los Palotes y yo me voy a enfrentar al principado de la droga de Venezuela. Ajá. Pues, cuidado y no terminas tú drogándote. No, yo me voy a enfrentar al principado de yo solito de lujuria que está en todos los venezolanos, en todos los jóvenes. Ajá, sí. Cuidadito, porque tú te puedes guardar, pero tú no estás llamado a eso. Hay una unción de cuerpo que es la que se manifiesta para quebrantar los principados y potestades territoriales, que son más grandes y más jerarquía que un demonio que puede habitar una persona. En cambio, como creyente, yo no tengo que avisarle a nadie: mira, acompáñame aquí para echarte fuera este demonio. Échame una ayudadita ahí como María Bolívar, no. Échame una ayudadita para echar fuera este demonio, no. La bendecimos, Padre, declaramos que se convierte a Cristo y que sus rodillas se doblan en nombre de Jesús. Es atrevida la mujer, por lo menos, ¿verdad? Sino que tú, en el nombre de Jesús, tú puedes echar fuera un demonio. Tienes toda la autoridad en Cristo Jesús para hacerlo. Esa es la unción de miembro. Pero la unción de cuerpo es que juntos quebrantamos autoridades superiores. ¿Ok? Gloria a Dios. Ok. En Efesios 1:19 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 1:19. Sí. Estamos entendiendo la noción de miembro, noción de cuerpo, ¿verdad? Ok. Gloria a Dios. Ok, volvemos aquí. Ok. En la batalla espiritual tenemos que entender, ya dijimos que es un control de territorio, ¿verdad? Ok. ¿Qué es brecha? Para poder pelear una batalla necesitamos dominar algunos conceptos, como por ejemplo brecha. Entonces tenemos que saberlo. Las brechas eran aberturas que se hacían rompiendo o fracturando el muro de la ciudad. Situación esta que permitía que el enemigo penetrara y la tomara, en muchos casos por sorpresa. Las ciudades en la antigüedad eran fortificadas, tenían muros y puertas que la rodeaban, y una vez cerradas las puertas, nadie tenía acceso, excepto por unas pequeñas aberturas en los muros, llamadas agujas, por las cuales era casi imposible que pasara un camello. En nuestra vida espiritual, la carne y el diablo buscan hacer brecha para penetrar y afectar nuestra vida con Dios y buscar sitiarnos, sacarnos los ojos, que es tipo de ceguera espiritual, y luego ponernos grillos o cadenas espirituales. Por eso es necesario que identifiquemos la brecha, nos pongamos allí para evitar que entre el enemigo a conquistar cualquier área de nuestra vida. Esto también se aplica en nuestra vida como intercesores por otros, ya que podemos ponernos en la brecha entre Dios y el pecado de un hombre o una nación para atar al hombre fuerte y para solicitar a Dios su misericordia y su intervención a favor. Ponerse en la brecha es identificar el área débil y fortalecerla a través de la palabra y la oración. ¿Sabe por qué nosotros muchos están peinados en la batalla espiritual? Porque sus brechas están siempre abierticas y no las cierran. Y no las cierran. Entonces siempre cae lo mismo. En las mismas rabias, en los mismos rollos, en los mismos pecados, en los mismos hábitos, en las mismas actitudes, porque Satanás siempre va a actuar a través de brechas. Por eso esta figura, el muro de la ciudad, era para que el enemigo no entrara, pero el enemigo se dedicaba a martillar, a martillar, a martillar, a martillar, hasta que abre un espacio llamado aguja. Por eso la aguja no es la aguja de coser. Cuando dice que es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja, ¿cómo es? Que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico en el reino de los cielos. ¿Quién se va a salvar? No, la aguja era una abertura en la ciudad donde un camello había que meterlo así en empujones para que pudiera entrar, porque era una brecha abierta. Ok, fíjense, en Jeremías 39:1, ¿ustedes le pusieron el verso ahí? Completo. Hay un relato tremendo de la batalla espiritual y lo que pasa con las brechas. Miren lo que pasa. Por eso tu ministerio nunca va a florecer hasta que cierren las brechas. Y hay que trabajar cerrándolas. Hay que trabajar. Primero se identifican. Allá en el kilómetro 8, a los 7 metros de altura, al centímetro 65 de la muralla, hay una brecha de 3 metros de alto. Entonces tú tienes que identificarla geográficamente en tu corazón, en tu mente, en tus hábitos, y empezar a cerrarla. Porque por ahí siempre se va a meter el enemigo y siempre te va a echar la partida para atrás. Mire esto. Jeremías 39:1 dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, en todo su ejército contra Jerusalén. Fíjese eso. Con todo su ejército
contra Jerusalén y la sitiaron. Eso es lo que el diablo hace. La sitiaron. ¿Qué es sitiar? La rodearon, ¿verdad? ¿Ok? Y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Saque la cuenta, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años dándole. 2 años, chaca, 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 goticas diabólicas, chiqui, chiqui, chiqui. Las grandes brechas se abren con tiempo. Él te citea, te rodea, te trabaja. Nadie cae de la noche a la mañana. Es una brecha que se va formando hasta que te agarró. En el 11º año. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta en medio de Nergal, Sarecer, Sangar Nebo, Sarsequín, Ransariz, Nergal, Sarecer y todos ellos. Y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndole a Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Porque una vez que entraron, lo más seguro es que te agarren. Por eso tienes que trabajar las brechas. Puedes salir corriendo, puedes decir, ay, no lo voy a hacer. Pero si entró el muro es tu resistencia. El muro es tu carácter. El muro es tu capacidad de decir que no. ¿Ah? Hay que tener un buen muro. Sin ninguna abertura, sin ninguna aguja, sin ninguna brecha. Porque una vez que penetró el muro, lo más seguro es que aunque salga corriendo, te va a agarrar. Tremendo. Tremendo esto. Esto es batalla espiritual. Batalla espiritual, hijo, no es demonio fuera. No, la principal batalla eres tú en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente. Es el control y el dominio de la carne, de las emociones del diablo sobre ti, para que Dios sea glorificado o Satanás sea enaltecido. Ese es el meollo de la batalla verdadera espiritual. ¿Ok? Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla. ¿Sabe quiénes son los hijos? La visión que engendró el hombre o la mujer de Dios. Lo primero que hace es agarrar la descendencia, el propósito y degollarlo. Por eso es que tenemos que entender este asunto. Esto es serio. Miren lo que hace. Lo primero que hizo fue agarrar a los hijos, los degolló. Y miren lo que más hizo. Haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Empieza con el liderazgo después, con los que hacían la voluntad de Dios. Usted no ha visto ministerios que se descalabran, que fueron grandiosos, que fueron tremendos, que fueron un emporio. Y podíamos nombrar unos cuantos en Venezuela. Pero pasó esto, hubo una brecha importante, entró el enemigo, empezó con los hijos, con los nobles y con el rey. Pero tenemos que cubrirnos todos. Por eso es mi insistencia de que tenemos que vivir en oración, tenemos que vivir en ayuno, tenemos que vivir buscando a Dios. No podemos acostumbrarnos a las batallas, ni a las glorias, ni a nada. Tenemos que estar cada día en esa batalla. Porque ¿qué me sirve tener tremenda batalla y después de la semana caer? ¿Y por qué? Porque mi brecha sigue abierta y tengo que cerrarla. Mire esto. Y sacó los ojos del rey Sedequías. ¿Sabe lo que es los ojos del rey? La visión.
le quitó la visión, el propósito. No es la misma prioridad, no es la misma pasión, ya no importan muchas cosas porque te quitó la visión. Tremendo esto. Sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. ¿Sabe qué quiere decir eso? Convertirlo en alguien del mundo, después que tenía un propósito de Dios. Y cuando hablo del rey, no me veas a mí, puede ser tú también. Dios nos guarde a todos, amén. Y el resto del pueblo, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y la casa del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó. Mire, hay ministerios que son de miles de personas y algo pasa después de una brecha que fue trabajada, y de repente todo el mundo en el mundo. ¿Tú no lo has visto, Peter? En tantos años. Los que tienen años en el evangelio no han visto eso. Después de haberle servido a Dios, después de tanto tiempo, de repente pasó algo en ese ministerio, pasó algo, la gente se desanimó, se descalabró y terminaron metidos en el mundo todito. O una gran parte de ellos, llevados a Babilonia. Gloria a Dios. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. ¿Para qué? ¿A que no me dice quiénes son los pobres del pueblo? No es mentalidad socialista, sino de reino. Los pobres del pueblo son los que no se habían adherido a la visión, ni se habían conectado. Son los que al final el diablo les da la cosa para que la hereden, porque ellos no van a hacer nada con eso, porque no tienen un propósito. Eran los pobres del pueblo, no estaban enriquecidos espiritualmente, no estaban conectados. Usted está viendo, hijo, todo lo que pasa por una brechita que se trabaja en la vida de una persona. Carlos, aleluya. Ok, ponerse en la brecha y levantar vallada. Vamos avanzando, ya vamos a terminar pronto. Ponerse en la brecha no es suficiente. Ahora vamos a manejar otro concepto, sino levantar vallado. Ya conmigo, levantar vallado. Ok, el vallado era una valla o muro de piedra o madera que se levantaba para tapar la brecha y que el enemigo no pudiera entrar. De manera que al levantar vallado podían irse con confianza y no tenían que permanecer allí. Muchas veces en nuestra vida nos ponemos en la brecha, pero no levantamos vallado. Y por eso están esas áreas negativas en nuestra vida que nos molestan, nos avergüenzan y nos persiguen, pues no hemos levantado vallado en ellas. Levantar vallado es hacer callo, formar carácter espiritual en esa área a través de la negación, la oración y la palabra específica, de manera que ya esa área no sea un problema para nosotros. Ok, ¿cuál es la diferencia entre ponerse en la brecha y levantar vallado? Vamos a identificar una brecha. Vamos a suponer que la brecha es una debilidad por sacarme de quicio ante la presión. Cuando hay presión me molesto y me saco de quicio y pierdo los estribos. Tengo una brechota así en el carácter abierto. Y aunque yo sea una persona de una manera, pero cuando viene esa circunstancia, me voy de otra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ponerse en la brecha y levantar vallado? Ponerse en la brecha es que yo voy a agarrar, voy a ubicar esa valla. Tengo en el muro, en el kilómetro tal del muro, a la altura tal, tengo esta tremenda brecha. Entonces me voy a poner allí, me concentro, oro por ella y voy a estar pendiente para que no se meta el enemigo. Pero el problema es
que en algún momento me voy a descuidar y me voy caminando por ahí y la dejé abierta otra vez. Y ahí está nuestro problema, que nos ponemos en la brecha cuando viene el rollo, nos exhorta, nos tenemos que arrepentir. Oye, ¿verdad que sí? Yo sí soy así, ¿por qué me pasó esto? Siempre hago lo mismo, siempre caigo en la misma tontería, ¿pero por qué? Entonces me concentro, estoy ahí llorando. Pero nunca levanté un vallado, sino que me puse en la brecha por un tiempo. Pero tarde o temprano abandoné. Pero levantar vallado es construir una valla, una pared, echarle bloque a ese hueco y me puedo ir tranquilo y el área no me va a traicionar porque ya se tapó. En pocas palabras, no es lo mismo que yo me concentre para no fumar a que a mí ya no me den ganas de fumar. No es lo mismo a que yo me concentre para no decir una grosería a que ya yo no necesite decir groserías. No es lo mismo que yo me concentre para no tomar alcohol a que a mí no me provoca ni esto el alcohol. Es decir, levantar vallado es desaparecer la brecha para siempre. Es formar el carácter y el callo en esa área de brecha para que no te moleste más nunca en tu vida. Para que más nunca te moleste. Entonces, nuestros muros están requebrajados en muchos lugares. Están requebrajados en muchos sitios. Y esos sitios y esos requebrajamientos siempre están pasándonos factura. ¿Y sabe qué? Todo el mundo se da cuenta de la brecha. Nosotros creemos que no, pero se nos sale la costura, se nos sale el hilo. Y lo peor es que algunos agarran el hilito y lo jalan. ¿No le ha pasado o no le ha pasado? Sobre todo esas brechas que no son tan internas, sino son más externas. Hay brechas que se notan más, porque no son. Hay gente que disimula perfecto. Hay gente que está bien y alaba y tal, y por eso tiene tremenda cloaca ahí. Y hay gente que la cloaca la saca y todo el mundo la huele. Esa es mejor que la otra, porque por lo menos esa se manifestó y ya todo el mundo puede orar, puede bendecir y puede cubrir. Pero las cloacas ocultas, ay papá, ¿qué es lo que dice? Líbrame el agua mansa, porque ¿qué muela? No, líbrame del agua mansa, porque de la brava me libro yo. O sea, la gente cuando tiene sus brechas así abiertas, que ¡wow! Yo los amo. No me dan tanto trabajo porque ya sé cuál es el rollo. Y lo puedo pastorear más fácil. Pero la gente que está así, que no parte un plato, ay Dios mío. ¿Qué están haciendo en lo oculto? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo allá? La mayoría de la gente que en la iglesia manifiesta la brecha, en lo oculto, es íntegra para Dios. Tiene temor de Dios. Está tranquila. Y lo manifiesta aquí, bueno, hay que tratarlo, gloria a Dios, y vamos aprendiendo. ¿Cuánto me estás entendiendo ahí? Entonces, las brechas, ¿qué diferencia hay? ¿Quién me lo dice? Entre ponerse en la brecha y levantar vallado. Por ejemplo, cuando tú te convertiste, tenías 10 áreas débiles. Vamos a suponer, al cabo de 2 o 3 años de convertido, ¿cuántas áreas débiles te quedan? Que tú puedes decir, de 10, ¿cuántas me quedan? Tal vez 2. Las otras 8 son un problema para ti. Son una tentación para ti. Te quitan el sueño, te quitan la respiración. Ni pendiente, prueba superada. ¿Por qué? Porque esas brechas ya se cerraron para siempre. Pero hay unas 2 áreas, o 3, o una, que la brecha está y tú no le quieres echar cemento. Entonces, cuando se mete el diablo por ahí, te saca los ojos y te las puya, y te jala la oreja, y te mete cadillo, y te echa pica pica. Entonces tú, Padre, Señor, aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, en el nombre de Jesús, santifícame, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Y entonces esos días estoy fuerte, estoy fino. Oye, estoy un ángel volando en la iglesia, a todo el mundo con amor, todo el mundo tremendo, estoy santificado. Pero en una de esas, prende el televisor, me salió un negocio, me fui de viaje
y ya me perdí la concentración en la brecha. Y como no la he cerrado, viene otra vez y se me vuelve a meter. Pero cuando yo cierro la brecha, formé callo, le eché la pared, le eché mezcla, puse ladrillo por ladrillo. Entonces va a llegar un momento que no va a entrar el enemigo más, aunque yo esté durmiendo en mi casa tranquilamente, porque ya yo cerré la brecha para siempre. Eso es levantar vallado. ¿Cuántos están dispuestos a levantar vallado? Gloria a Dios. Ahora la pregunta clave es, ¿cuántos están dispuestos a identificar la brecha? Y la pregunta más clave, ¿tiene usted identificado su brecha? ¿Cuántos pueden decir que tienen identificado alguna brecha? Ok. Ahora, tú tienes que echarle la mezcla de acuerdo a la debilidad. Si la debilidad es la lujuria, no vas a echarle una mezcla ¿ah? No le vas a echar una mezcla de confesión positiva, porque esa mezcla es para otra cosa. Tienes que echarle la mezcla de lo que es, porque cada brecha tiene su nivel de resistencia de acuerdo a la tentación que representa y el demonio que tiene atrás. Entonces cada uno tiene que trabajar su cosa. ¿Cuándo sabes tú que levantaste vallado? Cuando esa área la tienes neutralizada completamente. Hay áreas humanas que nunca van a desaparecer. Sobre todo las áreas que tienen que ver con la parte sexual, con las pasiones. Nunca van a desaparecer, a menos que usted diga que a usted más nunca le va a gustar una mujer, o más nunca le va a gustar un hombre, así esté casado o no, porque eso es normal, el de ser humano. Pero en Cristo, si tú cierras la brecha, tú vas a tener esa área neutralizada y sujeta a Dios. No es que va a decir, ay, que me gustó aquella, ay, qué linda está, qué bella. Pero ahí la brecha está cerrada. La brecha está cerrada y de ahí no va a pasar. Ahora, malo fuera que, oye, no te guste nadie, no te llame la atención nadie, porque entonces serías un robot. O sea, no hay problema con eso. El problema está cuando lo hace y hay una brecha abierta, porque la cosa va a pasar de ahí. ¿Sí me entienden? Miren lo que dice Eclesiastés 18. El que hiciere hoyo, caerá en él. Y el que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Si tú sabes que no te has casado y que estás orando por un esposo o un esposo, ¿qué haces tú yéndote a comer por ahí o al cine con una mujer que no es de Dios, una mujer mundana que no come cuento? Que no come cuento. Apenas había los curitos y los momentos guacata. Ah, no, yo me controlo. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé hasta dónde, y cuando llega un momento, miquiti. Porque la palabra dice, el que aportilla, ¿sabes lo que es aportillar vallado? Después que echaste el vallado, te da lástima y le hace una puertica al vallado. Después que dijiste, no voy a hacer esto, porque vallado es eso, normas. No estar solo con esta, no salir hasta tal hora, no ir para ciertos lugares. Pero si un día te das una concesión, ¿qué estás haciendo? Aportillar el vallado. Te morderá la bichita. Por eso la persona que no ora, hijo, eso es mentira. Eso es mentira, porque estamos sujetos a debilidad todo el tiempo. Estamos rodeados de debilidad. Si no nos mantenemos todo el tiempo orando y metidos con Dios, la carne nos va a ganar la partida. Por eso hay cristianos que, mire, hijo, ¿sabe cuál es la tendencia de esta generación? A tener un cristianismo light. Mire, la gente peca, tranquila, va a la iglesia, levanta las manos, sigue pecando, no hay problema. O sea, esa lucha de la carne, esa lucha de nada, eso no existe. Eso no existe. Por eso son iglesias club sociales, porque vienen a disfrutar de los beneficios del evangelio, pero nunca están en el compromiso del evangelio. Dudo
que se van a ir con Cristo. Se van a ir con Cristo después del arrebatamiento. Cuando vengan por su vida y los aniquilen, los maten, los torturen y tengan que aguantar eso por amor a Cristo, para poder ser salvos. Pero en el arrebatamiento no se van. Porque en el arrebatamiento Él viene a buscar un pueblo limpio y sin mancha. Entonces, si tú quieres ser tibio, quédate para la gran tribulación. Si tú quieres estar en la brecha, te vas con Cristo en el arrebatamiento. Tú decides, ¿te vas antes o te vas después? La batalla espiritual es el tener control y dominio de tus emociones, de tu vida, o hacia Dios o hacia Satanás. ¿Cómo opera esto? A través, tú tienes que formar muros de protección en tu vida, pero si se abren brechas, por ahí entra, te quita la visión, te meten en ataduras, te meten en grillos y te llevan a Babilonia. Ese es el objetivo, que tú termines en Babilonia. Babilonia es el mundo, sin propósito de Dios. Tercero, tienes que identificar tus brechas. Si no la identificas, pasarán 30 años en el Evangelio y siempre estarás cojeando por la misma pata. Si la identificas y no levantas vallado, será igual. Estarás bien mientras estés concentrado en ella. Pero te desconcentras un poquito y ahí otra vez estás, porque nunca la cerraste realmente, sino te concentraste para que no pasara nada. Pues no puedes estar toda la vida puesto en la brecha esa, porque tienes muchas cosas que hacer. Es preferible formar el carácter, el callo y levantar vallado y no hacerle portillo. ¿Qué son los portillos? Son las concesiones a tu vallado. Los portillos son las concesiones. Escriba ahí esto. No le daré concesiones a mis debilidades. Y eso es lo primerito que tiene que hacer para que no entre el enemigo y te puye las orejas. No le daré concesiones a mis debilidades. ¿Qué hizo José? Salió corriendo. Salió corriendo. Y el avisado ve el mal y se pira, ¿verdad? Gloria a Dios. Ezequiel 22, 29. Y ya vamos terminando. Dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido. Y menesteroso hacía violencia al extranjero, oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Si no hay gente que se ponga en la brecha y no hay gente que levante vallado, la paga del pecado es muerte. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son realidades. Y le puse aquí un fragmento de la prédica de ayer para que forme parte de esta clase, que son 4 tips para ganar la batalla espiritual. Número 1, entiende la dinámica de esta batalla. De Dios viene toda buena dádiva. Satanás es el adversario que se opone. Jesús lo venció y te dio autoridad sobre él. Y tu fe y tu persistencia con el carácter de Dios te harán la victoria. Número 2, no admitas derrota ni en tu mente ni en tu corazón. Acepta que en Cristo somos más que vencedores. Número 3, mantén siempre un lenguaje de fe y no de circunstancia, para que no le dé fuerza al enemigo para oponerse más. Y número 4, camina en los principios del reino: amor, honra, fe y trabajo. Amén.